Muy bien, entonces hoy vamos a estar viendo nuestro clase número 5, que tiene que ver con la membresía. Este módulo, el módulo número 5, nos enseña cómo desarrollar los miembros. Recordemos, o como está diciendo ahorita, generalmente cuando abrimos una iglesia queremos empezar con la membresía. Entonces, ¿qué hacemos tradicionalmente? Alquilamos un local, ¿sí? Y empezamos a ganar miembros. Eso es básicamente. Entonces, en este afán de ganar miembros, estamos orando que lleguen gente de otra iglesia para poderlos poner de músicos, para ponerlos de líderes, gente ya formada, porque necesitamos rápidamente empezar a pagar un arriendo, unas responsabilidades, y entramos en esta presión. Pero si lo hacemos como está propuesto acá, primero empezar con un análisis de la comunidad, con un evangelismo contextualizado, con una lista de nuevos contactos. Con esos nuevos contactos hacemos un discipulado y les creamos grupos pequeños para que ellos crezcan. Vamos a entender que la membresía es el resultado de el evangelismo y el bautismo, de algo natural. Sí, es el resultado, no es algo que hay que meter ayer a fuerza, sino que se vuelve un resultado natural de un trabajo. ¿Ok? Y en la membresía estaríamos hablando de personas naturales, de personas bautizadas. La manera más natural, amado, de medir el crecimiento real de la iglesia es por bautizados. ¿Ok? Entonces, si usted quiere medir de manera más precisa el crecimiento dentro de la iglesia, mídalos por bautizados. Y sobre todo estoy hablando de los bautizados que usted bautiza, valga la redundancia. ¿Sí? Aunque hay gente que llega de otros lugares que son bautizadas y son de bendición, pero mucha gente que llega de otros lados emigran de otras iglesias y van a estar un tiempo en su iglesia y después van a emigrar también. ¿Sí? Porque tienen ya en su mente, cuando algo no les guste de la iglesia, se van a ir. Jenny, ¿va a decir algo? Sí, pastor. En cuanto a la membresía, como usted está diciendo, tenemos unos miembros que, pues, uno dice, no nacieron del trabajo discipulado que hemos hecho, pero que son de bendición en la iglesia. A esas personas, ¿qué hacemos con ellas? Le damos la membresía de, pues como estamos en la asamblea de Dios, ¿hay algún paso? ¿O nos enfocamos más que todo en los nuevos que estamos bautizando? Excelente. Bueno, primero quiero agradecerle a Guido y a Alejandro que están con la cámara abierta y me dan moral ahí verlos. Muchas gracias. Bueno, hay algo ético en los que vienen. Hay que tener un asunto ético en los que llegan de otros lugares. Muchas personas van a llegar de otras iglesias, de iglesias de pastores amigos, de iglesias de pastores que después que vienen para la iglesia de uno ya no son tan amigos, pero uno tiene que tener algo ético. Algo que yo hago de entrada es decirle a la persona que se quede 3 meses decidiendo, sin ningún compromiso, que observe, que mire, para que la persona tenga la libertad de pensar si se queda con la visión. Más o menos en 3 meses, la persona va a conocer la estructura y la visión de la iglesia y va a mirar si se adapta, ¿cierto? Dos, si la persona viene de una iglesia de sana doctrina, eh, hay que mirar cuánto tiempo llevaba, por ejemplo, por fuera. Si la persona me dice, no, pastor, yo llevaba más de 6 meses sin congregarme en ningún lado. Yo iba a tal iglesia, pero ya llevo más de 6 meses sin congregarme, nadie me ha llamado, nadie sabe nada de mí, nadie se ha preocupado por mí. Y yo noto que es sincera, pues ya uno dice, esta persona era un descarriado. ¿Me hago entender? Y decidí congregarme. No sé si estoy siendo claro allí. Entonces ya es una persona que estuvo en una iglesia, pero que después estaba en el mundo, básicamente, ¿sí? Y que en esa iglesia no le visitaron. Entonces es una de las preguntas que yo les hago claro. Y lo otro
Ya si la persona viene, tiene un problema de otra iglesia y viene y me dice, yo me quiero quedar acá con ustedes, yo le invito a la persona a regresar a su iglesia y solucionar su problema. ¿Sí? Sí, me dice, no, es que yo tengo un problema con un líder. Y yo, no, lo más sano, lo bíblico es que usted vaya y solucione el problema con fulano de tal y regrese a su iglesia. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos que dejar que las personas tomen sus propias decisiones. ¿Sí? Pero tenemos que liberar nuestra conciencia. Y lo otro, cuando veo que una persona aún diciéndole y todo no regresa, y tengo la oportunidad, conozco a su pastor y puedo decírselo, yo digo al pastor, pastor, fulano de tal está yendo a la iglesia, ¿cierto? De vez en cuando o así, le comento que está yendo a la iglesia por un asunto ético, ¿listo? Entonces hasta ahí tocó el punto de lo ético. Viene el otro punto, que es el punto de la adaptación. Las personas que vienen de otros lugares eh, pueden ser una bendición y pueden ser traídas por Dios. Yo tengo personas que han venido de otros lugares que son una bendición y son traídas por Dios. Pero muchos, como les decía ahorita, son personas que están errantes, digámoslo así. Mm, como Julio Iglesias, ¿no? Van de iglesia en iglesia. Entonces, hay que analizar eso. Uno a veces ve a alguien que llega de otro lugar y uno se emociona. Wow, tiene liderazgo, servía y todo, pero se vino de allá y está con usted unos meses y se le va. Se le va. Entonces, hay que tener como un proceso, meter a esas personas en el proceso. A veces uno quisiera como adelantarlos, pero es mejor meterlos en el proceso que la iglesia tiene, el proceso de discipulado, darles pautas para que la persona también crezca. Entonces, tampoco nos vamos a ir en contra de esas personas, pero llevémoslas también por procesos, porque puede ser que muchos de ellos sean bendición para su vida, ¿sí? Pero hay que medir esta parte. ¿Qué le aconsejo yo? Si alguien llega hablando mal de su pastor, alguien dice, no, es que yo estuve 10 años en tal iglesia y habla mal del pastor, déjeme decirle que así va a pasar con usted. ¿Sí? Igualito va a hablar mal de usted. Si no resolvió un asunto, con usted lo más posible es que cuando pase algo tampoco lo va a resolver. ¿Sí? Entonces sí tengan en cuenta eso. Bueno, amados, seguimos acá. Estamos acá en módulo 5, membresía, personas bautizadas. Entonces está diciendo que la manera más sana de medir la membresía es por medio de los miembros bautizados. Ya decimos un poquito del seguimiento del módulo anterior, como dice allí en la cartilla. ¿Sí? Dice, al finalizar el estudio de este módulo, el participante estará en capacidad de generar en los participantes de los grupos de plantación de discipulado con base en verdades y principios bíblicos, compromisos conscientes hacia la membresía de la nueva iglesia en plantación, a través de la segunda invitación intencional para el bautismo. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos una primera invitación que es para entregarle su vida a Jesús y la segunda invitación es para el bautismo. Hechos 2:38, vamos a leer. Si alguien tiene una Biblia en la mano y me ayuda a leer, le agradezco muchísimo. Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Excelente. Entonces, Pedro, después de predicar, se levanta la gente conmovida de corazón y le preguntan, Pedro, ¿qué haremos? Y él le dice, arrepentidos y bautícese
¿cierto? Entonces, nótese cómo el bautismo es una respuesta natural de una persona que se arrepiente, ¿cierto? Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿por qué las personas no se bautizan? Pastor, por lo menos en mi iglesia hay 4 personas que, pues en la iglesia que estamos plantando, Sí, el proceso ya llevamos un año. En ese año, pues se han bautizado 4 del trabajo de este año y hay 4 que quieren bautizarse, pero ellos no están casados. ok, Y hay una que por lo menos ha tenido dificultades con los papeles, la otra quiere casarse en Medellín y los otros 2, el esposo no se quiere casar. Entonces, ese es el problema. El listo. esposo no Entonces, es cristiano, pero ella sí, ya. un problema allí sería un pecado sin solucionar, como es el caso de la fornicación. ¿Quién más? Entonces, por asuntos de pecado. ¿Por qué más? Porque no se han arrepentido todavía. Excelente, Graciliano. Nótese que el texto dice arrepentirse ni bautícese. Entonces, a veces nosotros no trabajamos en el arrepentimiento y queremos bautizarlos sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa allí? Si usted bautiza a alguien y la persona no se ha arrepentido, eso es diablo seco y diablo mojado. Usted lo mojó, pero ese es el mismo diablo, ¿sí? Entonces, la idea es que la persona se arrepienta antes de bautizarse para que realmente haya una transformación. Recordemos que el bautismo en agua es un símbolo de algo que está pasando dentro de la persona. ¿Ok? Entonces es eso. ¿Y qué más creen ustedes por lo cual las personas no se bautizan? Y está allí en el pasaje, está intrínseco. Las personas no se bautizan porque no se les invita a bautizarse. ¿Qué hacemos? Y Pedro, ¿qué les dice? Arrepiéntase y bautícese. 2 invitaciones que debemos hacer a las personas: a arrepentirse y a bautizarse. ¿Ok? Entonces, eso es lo básico de la predicación del evangelio. Lo básico. La pregunta, ¿vemos esto comúnmente en los púlpitos actualmente? ¿Cierto? Pues en los púlpitos actualmente, pastor, vemos que no se hace totalmente la invitación, sino que se habla mucho de prosperidad. Y la otra cosa, pastor, es que también estamos como bautizando por bautizar. He mirado iglesias que bautizan 500 personas de una vez y uno realmente va a mirar o trata con alguna de esas personas y no hay un arrepentimiento genuino, porque esa persona aún comete muchas cosas que no dan como esa evidencia que se hayan arrepentido. Bien, entonces, la responsabilidad está en predicar. Quizás en 500 personas pueda haber un número significativo de gente que no se ha arrepentido de verdad, pero la realidad es si el pastor les predicó de arrepentimiento, ¿sí? Sí lo hicimos, sí le dijimos a la persona, le hablamos de arrepentirse. Bien importante esa parte. Entonces, sí, es verdad, a Jesús en 12 uno no se había arrepentido, ¿sí? Uno no era diablo, entonces es natural que en el grupo que tengamos gente no se convierta, pero debe haber la responsabilidad de nosotros sí predicar. Jesús le predicó a Judas, pero él no se convirtió. Y uno, Entonces, en ese orden de idea, disculpe, pastor, porque pues es lo más claro uno ir a, lo importante es uno predicar sobre el predicar, arrepentimiento, sí. como salvar nuestra responsabilidad ante cualquier situación, ¿no? Recuerdamos el deber de la atalaya era decir, informar que venía el enemigo, pero si decía allí que si el pueblo no respondía, el atalaya libraba su sangre, pero si el atalaya no decía, la sangre del pueblo iba a ir sobre el atalaya.
Entonces, nuestra manera de librar y ser responsables es decirles a la gente, pero la gente sigue teniendo la libertad de elegir si se arrepiente o no, pero debemos ser consecuentes. Hechos 2:39, ¿qué dice? Bueno, arrepentirse tiene que ver con un cambio de mentalidad, metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un nacer de nuevo. Leo, Porque pastor, para- Hechos Por 2:39. favor. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien. Entonces aquí nos habla del Espíritu Santo, ¿sí? Y la palabra. Nosotros debemos conocer la palabra, pero también vivir el Espíritu Santo, para no quedarnos simplemente en un estado religioso. La transformación realmente no es por la capacidad de la persona, la transformación es por Dios en la vida del hombre. Por eso el hombre debe de nacer de nuevo, porque el hombre está muerto espiritualmente, atado al pecado, ¿cierto? A su naturaleza pecaminosa, pero cuando nace de nuevo, ahora empieza la naturaleza de Dios en él, la simiente de Dios en él, una naturaleza espiritual, y la persona puede experimentar este cambio y esta transformación. ¿Ok? Entonces, la persona debe nacer de nuevo. El bautismo en agua es una representación de lo que está pasando dentro de él. Recordemos que hay una diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo por el Espíritu Santo, ¿cierto? El bautismo en el Espíritu Santo, todos lo conocemos, Jesús introduce a la persona en el Espíritu Santo y esta persona es empoderada para hacer la misión, ¿cierto? Recibe dones espirituales, esta parte la conocemos, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero en el bautismo por el Espíritu Santo toma a la persona y la incorpora o la sumerge en el cuerpo de Cristo, haciéndola nacer de nuevo. Entonces tiene que suceder, y el bautismo en agua representa eso, una persona que muere al antiguo hombre y nace de nuevo. Entonces nosotros tenemos que tener presente que el bautismo en agua es un símbolo de algo que realmente tiene que pasar dentro de la persona, y lo que tiene que pasar dentro de la persona es un nuevo nacimiento por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Recordemos que bíblicamente, por ejemplo, en Juan 3 nos enseña que el Espíritu es el que hace nacer de nuevo, pero también nos enseña que la Biblia nos hace nacer, nos hace renacer, ¿cierto? Entonces la palabra nos hace nacer. Entonces esta combinación de la palabra y el Espíritu Santo para hacer nacer de nuevo a las personas. ¿Ok? Entonces tenemos que, señor. Una preguntita me hace el favor. Pastor, ¿me vuelve a repetir el bautismo por el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo? Bueno, eso hace parte de lo que conocemos como doctrinas básicas que están en Hebreos capítulo 6, que habla de la doctrina de los bautismos en plural, no simplemente en singular, sino que hay varios bautismos. Amén. ¿Sí? Entre esos bautismos está el bautismo en el Espíritu Santo y bautismo por el Espíritu Santo. Entonces recordemos que la palabra bautizar es sumergir o meter dentro de, ¿sí? O sumergir dentro de completamente. Entonces, hay alguien que bautiza, se bautiza en algo o en alguien, se mete a algo o a alguien dentro de, ¿cierto? Y produce un resultado. Entonces, cuando hablamos en el bautismo en el Espíritu Santo, significa que la persona se va a meter en el Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo. Entonces, lo que hace Jesús es sumergir a la persona dentro del Espíritu Santo, y la manifestación de esto son empoderamiento, dones, llenura del Espíritu Santo. Jesús bautiza en el Espíritu Santo, por eso se llama en el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que hace la acción del bautismo, ¿sí? En el Espíritu Santo recibe la persona, pero por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que hace la acción del bautismo,
y el Espíritu Santo sumerge a la persona en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y es allí donde ocurre el nuevo nacimiento. ¿Ok? Ese es básico. Si lo quiere ampliar el tema, en mi canal yo tengo unas clases que se llama Doctrina Básica y ahí enseño los bautismos. Son más bautismos todavía porque la Biblia nos enseña varios bautismos. Entonces, si usted quiere ampliar un poquito el tema, estaría allí. Y lo que hace el bautismo en agua es una representación del bautismo, de lo que está sucediendo dentro de la persona, el nuevo nacimiento. Muy bien, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces seguían conduciendo a otros a Jesús, ¿cierto? Al camino de la verdad, de la vida eterna. Amados, recordemos que para eso está el púlpito y para eso están los discipulados. Para nosotros seguir conduciendo gente a Jesús. Entonces, una de las cosas que impide el crecimiento actual es que no se está predicando realmente el evangelio. No se está predicando de salvación, no se está predicando de arrepentimiento. Entonces, tenemos que seguir predicando. Y los grupos pequeños están para eso. Una predicación continua del evangelio. 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, Lazo, Dios los bendiga. Nótese que dice se añadieron. ¿Cómo se añadieron? En el compartimiento del pan a través de la Después de oración. añadirse, compartieron el pan. Pero ¿cómo se añadieron? ¿Cómo oficialmente se añadieron a la iglesia? Por la predicación. Sí, Al pero ¿qué grupo, hicieron? Señor, al grupo de convertidos. eso, se añadieron al convertirse y bautizarse. Esa es la confirmación bíblica. En la manera de medir nuestro crecimiento es por los que se añaden. ¿Sí? Aquellos que se han convertido y han nacido de nuevo. Uy, esto es tremendo, amados. Vea, cuando Cristo venga, Cristo no se va a llevar a nadie que no haya nacido de nuevo. ¿Sí? Tremendo, amados. Hay un texto que está en Apocalipsis, capítulo 3. Recordemos, el rapto está en el capítulo 4 de Apocalipsis. En el capítulo 3 dice, los vomitaré. Habla de una palabra futura. Los vomitaré de mi boca. ¿A quién? A los tibios. Los tibios son los que están ahí, pero no han tomado realmente una decisión. O sea, el Señor en este momento soporta a personas dentro de la iglesia que no son. Pero llega un día y los va a vomitar. Cuando las cosas, como dice un dicho por ahí, el día de la quema se ve el humo, el día del rapto, el Señor no va a venir por los que parecen, el Señor viene por los que son. Entonces, he ahí la importancia del nuevo nacimiento y de incorporar. Entonces, amados, no midamos la iglesia solo por la asistencia. Midamos la iglesia más por el número de miembros bautizados. ¿Ok? Bautizados. Entonces ahí tenemos los textos que estamos leyendo. Espero que los haya anotado. Está el de Hechos 2, 38 al 41. Iglesia. La palabra iglesia aparece desde los evangelios, aunque la iglesia se constituye, digamos, oficialmente en Hechos capítulo 2, empezando con la iglesia judía,
viene el Espíritu Santo sobre la iglesia judía en Hechos capítulo 2, sobre la iglesia, sobre los samaritanos viene en Hechos capítulo 8 y sobre los gentiles viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. Jesús ya empezó a hablar de la iglesia desde los evangelios, ¿cierto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo quiero que me ayuden a buscar algunos textos. Uno, por favor, me buscan Efesios 4:25. Romanos 14:4. Efesios 4:25, Romanos 14:4. ¿Listo? Si alguien encuentra, por favor. Efesios 4:25. Dale. Ok, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Excelente. Entonces aquí vemos transformación. ¿Sí? Desechando la mentira. Esa palabra desechando nos habla de decisión. ¿Sí? Desechando la mentira. Romanos 12:4-5. Romanos 12, pastor. Sí. 4, 5 dice, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Listo. Entonces, mire, nosotros nacemos de nuevo. Somos incorporados al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda? Hablamos del bautismo por el Espíritu Santo. Nos mete o nos incorpora al cuerpo de Cristo. Nacemos de nuevo y empieza un proceso de transformación. Entonces, es algo así. El Espíritu es el que nace de nuevo. El Espíritu nace de nuevo. Ahora, ¿qué sucede con el alma? Según la Biblia. El alma es la que debe de convertirse. ¿Qué convierte el alma? La palabra. Ajá. La palabra de Dios es pura, que convierte el alma. Entonces, la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo le hace nacer de nuevo y empieza a tener vida espiritual. Sí, empieza a tener naturaleza espiritual. Sin embargo, usted ve a alguien, cuando un niño nace de nuevo, cuando un niño nace por primera vez, ¿el niño sabe hacer todo? ¿Qué necesita el niño? Instrucción, ¿sí o no? Entonces el niño tiene que aprender a hablar, el niño tiene que aprender a hacer popó por sí mismo, o sea, por lo menos ir al baño, hacer chichi, todo esto, y empieza un proceso de crecimiento. Entonces, nosotros cuando la persona nace de nuevo tenemos que meter en un proceso de conversión para que ella empiece a tomar decisiones. Pero esta conversión del alma se hace con la palabra. Y ahí la necesidad de un buen discipulado. ¿Estoy siendo claro? Entonces empieza el proceso de discipulado en la persona. Y empiezo yo a discipular a esa persona, a darle palabra, y la palabra empieza un proceso de conversión en la palabra. Entonces, nacimiento de nuevo, pero necesita también conversión. Y para terminar ese proceso de cuerpo, alma y espíritu, espíritu nace de nuevo, alma tiene que convertirse. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Vuelve a Dios que lo dio. No, el que vuelve a Dios el espíritu cuando muere. El cuerpo es polvo. El cuerpo se vuelve polvo, pero en Pero, este caso se transforma, ¿cierto? exacto. Entonces el cuerpo va a ser transformado ¿cuándo? Cuando se somete a obedecer la palabra. Cuando se somete, entonces ahí lo matamos, dice Romanos, ¿cierto? Hacer morir las obras de la carne. Pero el cuerpo, ¿cuándo va a tener la solución completa? En el rapto. Cuando esto mortal se viste de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, nosotros, aún habiendo nacido de nuevo, aún experimentando conversión en el alma,
tenemos una lucha con el cuerpo. Pero como decía Graciliano, el cuerpo hay que matarlo. Así dice el libro de Romanos. Continuamente. En una vida de comunión con Dios. Entonces tenemos que enseñarle a la persona a luchar contra sus deseos pecaminosos. Amén. ¿Sí? Y empieza a luchar contra sus deseos pecaminosos, ayuno, oración, lo que tiene que hacer. Amén. Y entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y transforme este cuerpo corruptible. En un abrir y cerrar de ojos. Dios. Y ese es el proceso. Nuevo nacimiento, conversión, ¿cierto? Matamos la carne hasta que ocurra la transformación del cuerpo. Muy bien, hoy estamos aprendiendo doctrina básica. Eso hace parte de enseñar doctrina básica. Seguimos acá. Mateo 16:24. Y alguien busca Hechos 10:24, por favor. No, perdón, Hebreos 10:24. Mateo 16:24 y Hebreos 10:24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Santiago, aquí viene una integración a la iglesia y Jesús pide que dejemos aún nuestros propios deseos para seguirlo a Él. Amados, ¿cuántos deseos tenemos nosotros que no podemos cumplir para estar con Cristo? Que son deseos de nuestra carne. ¿Ok? Entonces, tenemos que hablarle de estos temas a las personas. Porque las personas hoy hablan de hacer lo que quieren, lo que desean. Eso ha sido siempre, pero hoy, y hoy en una generación de cristal, que nos da miedo hablar a las personas porque fácilmente se rompen, nos toca trabajar el carácter de la gente. ¿Ok? Amados, usted tiene que negarse. Ah, pastor, es que yo quiero ir al concierto de este artista no cristiano. ¿Sí? Eso está pasando. Los músicos de las iglesias quieren estar en conciertos seculares. No, es que quiero ver cómo tocan, quiero ver... Increíble. Pero, ¿qué nos dice el texto? Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué amas más, a Cristo o a la música? ¿Sí? Entonces, integración tiene que ver con dejar el mundo para estar con Él. Y comunidad tiene que ver con Hebreos 10:24 y 25. ¿Qué dice? Congregarse. Hebreos 10:24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ok, entonces ese pasaje tiene un mandamiento y además es escatológico. Entonces, ¿cuál es el mandamiento dentro del pasaje? Congregarnos. El objetivo de congregarse es tener ánimo. ¿Qué sucede cuando una persona se congrega? Toma ánimo. ¿Por qué Satanás está tan ocupado con los cristianos para que no se congreguen? Porque el cristiano que pasa buen tiempo sin congregarse va a perder el ánimo. Porque la comunión, el experimentar comunidad, anima. Cuando usted va al cuerpo de Cristo, está con sus otros hermanos, hay un ánimo espiritual natural allí. ¿Sí? Entonces, el congregarse y especialmente congregarse presencialmente le da mucha fuerza al área espiritual. Pero también les decía que tiene un asunto allí que habla de los últimos tiempos. Cerca de la venida del Señor, la gente se va a congregar menos. Básicamente está diciendo el texto.
¿cierto? O sea, como algunos tienen por costumbre, más cuando aquel día se acerca. Entonces, más cuando aquel día se acerca, es donde más la gente querrá congregarse menos. Y hoy en día es donde más ha crecido las excusas para no congregarse. Entonces, sería bueno enseñar este texto. Estos días hablaba con un hermano y, hermano, usted lleva días sin congregarse, ¿no? Y me dice, pastor, pero no estoy pecando, ¿sí? Entonces yo le digo, pues no congregarse ya es un pecado, porque congregarse es un mandamiento y usted lo está rompiendo. Entonces, el solo hecho de no congregarse, usted está pecando, ¿sí? Entonces, ¿cómo la gente fácilmente no le ve importancia al congregarse? ¿Ok? ¿Le ha pasado a usted esto? ¿Lo ha vivido dentro de sus iglesias? Se congrega la gente, sobre todo después de la pandemia, ¿cómo la gente se congrega en su iglesia? ¿Mm? ¿Es fácil o difícil este tema dentro de las iglesias hoy? Mucha excusitis. Y algunos quieren ver todo por redes nomás y se quieren alimentar solo a veces por redes y salen con unos comentarios fuera de tono. Entonces, Sí, ser es muy iglesia, cierto. Irene, por favor. Sí, pastor, es muy cierto porque hay personas que tienen sus ocupaciones, entonces consideran que con el solo hecho de ver prédicas de pastores reconocidos, ya se están alimentando y que con eso pues no es tan necesario el congregarse. Otras personas que tienen sus parejas que no son cristianos y algunas veces las parejas les exigen tiempo, les exigen compartir y que lo mantengan metidos en la iglesia, entonces consideran que pues como es necesario cuidar la relación y ser sabios, entonces dejan de congregarse por compartir con su pareja para que la persona no critique el evangelio de que es muy absorbente y pues de la misma manera se justifican con las prédicas que ven por las redes sociales. Eso Entonces, es todo. gracias. Recordemos que ser iglesia es ser comunidad, como es el tercer punto allí. Comunidad. Entonces, cuando una persona, yo tuve un caso así que hablaba con alguien, me decía, no, yo me congrego por las redes sociales, y la pregunta que yo le hacía es, venga, ¿cuál fue la última vez que tuvo una cita con su pastor de las redes sociales? ¿Sí? Porque esta persona se congregaba con un pastor de otro país, y yo le, ¿cuál fue la última cita que tuvo? ¿Cuál es el líder suyo dentro de esa iglesia virtual? Porque yo no tengo nada en contra de la iglesia virtual, pero sí en contra de no ser comunidad. ¿Me está haciendo entender? Entonces, nosotros no somos de una iglesia porque asisto algún domingo simplemente a la iglesia, es porque hago parte de la comunidad. Me estoy enterado de la problemática de la comunidad. Participo en las soluciones de esas problemáticas. Opino, aporto. No sé si estoy siendo claro. Yo no me congrego solo porque escucho una prédica en algún lugar, ¿sí? Yo me congrego porque hago parte de la comunidad de ese lugar. Nótese que allí en el texto dice que nos alentemos unos a otros, es decir, tengamos conocimiento de lo que está pasando en las personas. En una comunidad se sabe lo que está pasando con la otra persona. Alguien sabe su problema, alguien sabe su situación, alguien está orando por usted, alguien sabe el problema familiar que tiene, alguien sabe el problema económico que usted está viviendo, alguien tiene la capacidad de orar y ocuparse de usted, alguien es un líder para usted. Entonces, ser comunidad tiene que ver con eso. Entonces, ser iglesia tiene que ver con ser cuerpo, estar integrado en ese cuerpo y ser comunidad. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Entonces, va más allá de simplemente escuchar una predicación de alguien. ¿Ok? Muy bien. Veamos aquí esta gráfica que tiene que ver con personas y tiempo en el crecimiento sano de la iglesia. El crecimiento sano de la iglesia
tiene que ver mucho con nuevos bautizados, que regularmente empieza con un número bajo, pero va tomando crecimiento y estabilidad. También se añaden ya bautizados, que eso estábamos hablando al principio. ¿Sí? Se van añadiendo ya bautizados, tenemos nuevos bautizados, ¿sí? Estoy haciendo el proceso y tengo nuevos bautizados. En ese proceso se van a añadir ya bautizados a gente que conoció a Cristo en otra iglesia y ahora llega a la nuestra. Pero también el proceso debe llevar a que tanto los nuevos bautizados como los ya bautizados se conviertan en líderes. Ese sería el crecimiento de una iglesia sana. ¿Estoy siendo claro? Pero una iglesia no sana, Sí, señor. en una iglesia no sana, la línea verde se vuelve la amarilla. Es decir, el número de ya bautizados es más grande que el número de gente que voy bautizando. Y eso nos toca trabajarlo, porque yo vivo eso a veces. Y más en un tiempo de desplazamiento eclesial. ¿Sí? Muchas veces hay más gente que no se está bautizando dentro de la casa. Y a veces no tenemos líderes dentro de la casa. Ese liderazgo se dice que debe ser el 20% para que la iglesia sea dinámica. Si tenemos un liderazgo del 20%, tendremos una iglesia dinámica. ¿Listo? Herramienta para la invitación intencional hacia la membresía. Modelo de invitación intencional. ¿Cómo te has sentido durante este proceso desde que conociste el Evangelio y el acompañamiento que hemos realizado contigo? Entonces, la persona empezó, usted hizo el proceso, ya recibió a Cristo, usted nota que la persona ha nacido de nuevo, tiene ciertos resultados y tú empiezas a hacerle preguntas como esta. ¿Cómo te has sentido durante este proceso? ¿Cierto? Si usted, al hacerle esa pregunta, usted empieza a ver si la persona está reaccionando bien al Evangelio. Otro tipo de pregunta. ¿Sabías que la membresía de la iglesia implica compromiso de ser un discípulo o miembro? Y la otra parte es comprometer. Cuando yo hago que la persona llene la membresía, dentro de la membresía hay unos compromisos, hay un espacio que es solo de compromisos. Y yo le pregunto a la persona, ¿se compromete usted con servir en la iglesia? ¿Se compromete usted con sus diezmos y ofrendas para ayudar a la iglesia? ¿Sí? ¿Se compromete a cuando hay una situación, solo hablarla con los implicados y no estar chismoseando del asunto? ¿Sí? Son serie de compromisos que le voy diciendo a la persona cuando ya es bautizada y llega. Y cuando se va a bautizar, se le habla a esta persona de estos compromisos. ¿Sabes cuáles son estos compromisos? Otro tipo. Y ¿sabías que para edificar la iglesia se requieren miembros comprometidos? Amados, mi consejo, tenga los compromisos escritos de alguna manera. Escriba los compromisos que la persona va a recibir con la iglesia. Entonces usted le va a hacer claro, ya sea con la membresía, con allí la membresía, cuáles son los compromisos. Así cuando usted tenga que hablar en el futuro con la persona, usted recuerde que usted se comprometió con esto. ¿Sí? Usted se comprometió con esto. Por ejemplo, si se comprometió, no voy a chismosear, mire. Si se comprometió a ser fiel con el diezmo y la ofrenda, usted más adelante puede hablar de eso. ¿Sí? ¿Decides comprometerte por Jesús en la membresía de la iglesia? Y desearías llenar el siguiente formato con miembros, como miembro fundador de la iglesia que estamos plantando contigo. ¿Qué tal le parece a usted esas preguntas? Necesarias, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarle un poquito del modelo que yo uso. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos esas preguntas mientras busco el modelo? Alguien que me responda. Cuando no mostramos los compromisos claramente. La gente no los conoce y por ahí se sale.
Ah, yo no sabía. Yo no sabía. Exactamente. Así es. ¿Y qué sucede cuando nosotros sí le mostramos los compromisos? Ya la persona toma su decisión, o los cumple o no los cumple. Excelente. Porque ya mira la responsabilidad que va a tomar. Entonces ya eso queda de parte de él, de tomar sus propias decisiones. Muy bien, aquí está la membresía de la iglesia. Yo soy Ríos de Vida. Aquí es como la persona la ve. ¿Sí? Le pregunto qué tipo de asistencia tiene a la iglesia. Si es presencial y virtual, ya que yo tengo una iglesia presencial y virtual. Si es solo presencial, si es solo virtual. O si no asiste, y si no asiste, le coloco ahí abstenerse a llenar el formato. ¿Sí? Eso es básicamente. Se lo voy a mostrar aquí en la parte interna para no tener que llenarlo. Está el tipo de asistencia a la iglesia, datos personales, le pido una foto, esto es normal, documentos, número de identificación, país de residencia. Esto no se ve tan largo cuando lo vea allá porque es para elegir. Listo. La profesión, le pido la profesión porque me gusta saber las personas que hacen por si uno las necesita o alguien las necesita. ¿Sí? Los datos familiares, la vinculación con la iglesia, ¿sí? Fecha de llegada a la iglesia, me gusta saber para saber si ya pasaron los 3 meses que le digo, por lo menos si ya es alguien bautizado y llegó, por lo menos que lleve los 3 meses. ¿Dónde conoció al Señor? ¿En qué denominación conoció al Señor? ¿Por qué uso esta pregunta? Porque esta pregunta a veces me deja saber el tipo de doctrina o pensamiento doctrinal que tiene. ¿Sí? Le doy unas opciones. Le pregunto, la seguridad de salvación, si absolutamente soy salvo, tengo dudas de ser salvo o no soy salvo. Esa pregunta me parece a mí súper clave porque sé si nació de nuevo o no. Si esta persona tiene seguridad de salvación. Nací de nuevo nacimiento. Sí, nací de nuevo. No estoy seguro de mi nuevo nacimiento. No he nacido de nuevo. Bautismo en agua en la iglesia. Para ser miembro de la iglesia y ser bautizado, bueno, y le hago otras preguntas. ¿Me bauticé dónde? La forma de bautismo que tuvo. Fecha de bautismo, si se bautizó. Bautismo en el Espíritu Santo. Fecha de bautismo en el Espíritu Santo. Le pregunto las doctrinas o creencias, y le pregunto la doctrina de las asambleas de Dios. Lógicamente la persona no sabe que le estoy haciendo esa pregunta. Doctrina de la Santa Biblia, que es la primera. Doctrina del único Dios verdadero. Doctrina de la deidad y divinidad del Señor Jesucristo. Doctrina de los ángeles, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, doctrina de la santificación, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de la sanidad divina, doctrina de las ordenanzas, doctrina de la iglesia, doctrina de la bendita esperanza, que es la venida del Señor. Y ahí me entero qué doctrinas tiene, cómo piensa. Los beneficios que tendrá en la iglesia: identidad, buenas relaciones, pastoreo, ¿sí? Comunión, sana doctrina, adoración, atmósfera espiritual, servicio, liderazgo. ¿Tal? Y aquí los compromisos. Aquí están los compromisos. ¿Sí lo nota acá? Compromisos. Y en la parte de los compromisos. Los compromisos con la iglesia. El compromiso congregacional, se compromete a congregarse. Compromiso con la visión, compromiso con la misión de la iglesia. ¿Sí? Compromiso con los valores de la iglesia, compromiso con el servicio de la iglesia, compromiso con mi relación con Dios, compromiso con escuchar a Dios, hacer su altar diario, su taxi, compromiso de conocer la Biblia, compromiso en el sostenimiento económico de la iglesia, me comprometo a no causar división, me comprometo a no seguir divisores, me comprometo a no chismosear, sino hablar solo con los implicados,
Me comprometo a perdonar y pedir perdón para mantener la armonía. Me comprometo a sujetarme a disciplina bíblica si se requiere. Me comprometo a estar en las escuelas bíblicas. Y acá, compromiso de miembro bajo libre voluntad y 5 sentidos, y ahí empiezo a hacerle todo el compromiso. Si acepto ser miembro, no acepto ser miembro. Entonces, al final. ¿Estoy siendo claro? Entonces. Mi pastor, está bueno eso, sí se puede, lo puede hacer llegar a uno, ¿o qué? ¿Quieres ser miembro de mi iglesia? Ok, para hacérselo llegar. Ya le hace llegar ese formato a uno para tener uno también allí, para irse guía. Sí, ahí ya tienen una idea. Entonces ustedes cuando bautizan a una persona o reciben un bautizado, ¿qué debe de hacer? Una membresía. ¿Sí? Pero la membresía haga compromisos con la persona o que la persona haga compromisos. Ella va a tener unos beneficios, pero también debe tener unos compromisos con la iglesia. ¿Estoy siendo claro? Entonces, empieza a hacer este tipo de preguntas a las personas, empieza a invitarlas al bautismo a las personas nuevas y cuando se quieran bautizar, pero muestre los compromisos. Muestre los compromisos para que la persona tenga claro desde el principio para dónde va. ¿Ok? Bien importante. Aquí les voy a mandar un formato del que plantea acá. CEP. Mire. Compromiso, asistencia, participación, confianza, responsabilidad, apoyo, testimonio. ¿Sí? Este es un tipo de carta de compromiso. Ya le mostré la mía pues tiene muchos puntos. Este taller de hoy se lo estaré enviando al grupo en PDF. Entonces va a tener esta información a la mano. ¿Está bien? Okay. Amén. Por lo menos sirve también. Muy bien. Entonces, a este aquí lo firma, para firmarlo, el que se compromete con el pastor o el líder. Aplicación, plan de acción y metas. Desarrolle 3 lecciones de método inductivo sobre conocimiento según la escalera de Pedro para los nuevos creyentes que asisten al grupo de plantación. Entonces, la escalera de Pedro lo que hace relación es cómo una persona empieza desde no conocer nada hasta empezar a conocer y conocer aún más al Señor. Consulte con su mentor cuál es la práctica de su iglesia para los bautismos. Mantenga una reunión con cada uno de los miembros de sus grupos de plantación y realice la invitación intencional al bautismo. Agende una ceremonia de bautizo con la participación de su pastor, su mentor y su congregación, si es posible. Estamos hablando para los plantadores. Prepare un devocional sobre la misión. Siga contactando a un mínimo de 10 personas. Prepare el reporte ABC para el siguiente módulo. Entonces, una palabra clave aquí es ser intencional. ¿Sí o no? Si usted es intencional, tendrá personas que se bautizan. Entonces, amados, no es solo entretener a la gente para que se quede en la iglesia. Necesitamos que las personas hagan sus procesos. Nacer de nuevo, ¿sí? Ser transformado por la palabra, ir creciendo y comprometerse con la iglesia, con Dios. Y ese compromiso con Dios se ve expresado en la iglesia local. Amén.